encendidas. Listo. Jóvenes estudiantes, muy buenos días con todos. Espero hayan tenido una noche de descanso. Las horas que antecedieron a nuestros periodos, vamos a tener 2 periodos, hayan sido muy fructíferos. Entonces voy a proceder a saludarlos, como les decía, aprendiendo un poquito de esta lengua que es muy importante. Ahí puncha y echa cucucuna. ¿Ya? Entonces he dicho, buenos días estudiantes. Ahí puncha y echa cucucuna. Ya, buenos días estudiantes. Vamos a proceder a trabajar. Antes de iniciar voy a indicarles que en estos 2 periodos vamos a dividir nuestra clase en 2 momentos. El primer momento, nosotros vamos a trabajar con las presentaciones que yo he preparado para este tema. Luego de eso, seguramente se nos terminarán ya nuestros 40 minutos que nos da Zoom, se terminará nuestro primer periodo y pasaremos seguidamente al siguiente periodo que trabajaremos en salas, ¿ya? La asistencia voy a hacer en 2 cortes, ahora al inicio y al final del segundo periodo. En el segundo periodo les decía que vamos a trabajar en salas de pares, vamos a trabajar de a 2, ¿sí? Para ese efecto ya les estaré dando las indicaciones en su momento. Por ahora, por favor, poner mucha atención porque de la presentación que trabajemos en este momento, que es el primer momento de nuestra clase, es que vamos a realizar nuestras actividades en el segundo periodo. Tenemos, jóvenes, entonces, que la organización política de los incas, se podría decir que ellos ya tenían una organización política al estar destinados en diferentes estratos de la pirámide social. Yulisa, por favor, Yulisa, por favor acá, ¿sí? Veo que están distraídos mirando otro lado, acá, a la pantalla, ¿sí? Por favor. Ya estamos como que estuviésemos en clase presencial, por favor. Si yo estoy exponiendo, indicándoles, les ruego, por favor, la mirada acá, a la pantalla, ¿ya? Gracias. Entonces, les decía que los incas tenían definida también su pirámide social. Tenemos en la primera parte de la pirámide social se encontraba la clase dominante y la base de la pirámide social se encontraba la clase dominada. En la clase dominante se encontraban tres grupos de personas, se podría decir las más importantes de la organización inca. En la parte de arriba de la cúspide tenemos a la realeza o el inca, que estaba considerado el hijo del sol, que era el personaje más importante, el que mayor autoridad tenía en la organización incaica. Debajo de él estaba la nobleza de sangre, o también denominada panaca, quienes eran también importantes. Ellos le sucedían al señor Inca, al de la realeza. Y teníamos en la base de la clase dominante, teníamos a la nobleza de privilegio. Aquí se encontraban los Hatuncuracas y los Amautas. Todos estos 3 grupos de personas formaban la clase dominante. Ahora, en la base de la pirámide se encontraban la clase dominada, que estaba distribuida en 4 grupos. En la base, hasta la parte última de la pirámide, se encontraban los piñacunas o piñas, que eran los esclavos de los incas, que eran las personas menos importantes dentro de su pirámide social. Luego venían los yanaconas o servidores perpetuos del Inca, que eran personas que estaban destinadas a servirle desde que podían realizar actividades hasta el fin de sus días a la nobleza inca. Encima de ellos teníamos a los mitimaes o mitmas, pero más conocidos como mitimaes. Ellos eran colonizadores o migrantes obligados, personas que venían de otro lado y que eran utilizados igual para el servicio de la nobleza. Y teníamos en el límite de la clase dominada a los Hatunruna, ¿ya? Hatunruna es una palabra compuesta por 2 términos
quichuas. Hatun, que significa grande, y runa, que significa hombre. Entonces, Haturruna, hombre grande o gran hombre. Estos eran los ciudadanos comunes y corrientes. No pertenecían a la nobleza, pero tampoco eran esclavos. Eran personas que tenían una vida cotidiana, se podría decir, más o menos tranquila. Dentro de esta clase dominante, habían personas importantes en la realeza, como el Inca, el Coya y el Auqui, que eran las personas más importantes de la realeza. Tenemos que el Inca era considerado el hijo del sol o Inti Churin. Churi, hijo en quichua. Inti, sol en quichua. Hijo del sol. ¿Ya? Entonces, el Inca, también conocido como Inti Churi, ya era el hijo del sol. También estaban los Coya, que era la esposa principal del Inca. Dado que los hombres incas tenían muchas esposas, tenían muchas mujeres, de entre ese grupo de mujeres había una mujer que era la esposa principal. A esta esposa principal se le conocía con el nombre de Coya, ¿ya? Repito, de entre todas las esposas que tenía el Inca, había una que era considerada la principal y tenía el nombre de Coya. Y también dentro de la realeza estaba el Auqui. Auqui era el hijo heredero. Por la misma razón que el Inca tenía muchas mujeres, asimismo tenía muchos hijos. De todos estos hijos ya había un hijo elegido para que le sucediera. ¿Qué quiere decir? Que a la muerte del Inca, este hijo que ya estaba predeterminado, a la muerte de su padre, él asumía el trono. ¿Ya? Entonces, a este joven, a este niño, a este hijo, ya que estaba seleccionado, se le llamaba Auqui. Y estos tres pertenecían a la realeza: Inca, Coya y Auqui. Luego teníamos en la parte de la nobleza de sangre, ya, o sea, nobleza de sangre, teníamos ahí a los hijos, principalmente. Teníamos a la ñusta, Paya, Inga y Piwi, ¿ya? Pondrán mucha atención con esto. La ñusta era la hija soltera del Inca, ¿ya? Paya era las hijas casadas del Inca. El Inga era el hijo casado. Paya, hijas casadas. Inga, hijos casados. Y el Piwi era la esposa secundaria. En la nobleza, como les decía, se encontraba la esposa principal y debajo de ellos, en la nobleza de sangre, en cambio, se encontraba la esposa secundaria. Es decir, que de todo el grupo de esposas que tenía el Inca, habían dos elegidas, una que era la principal y una que era la secundaria. ¿Ya? Entonces, estos términos que nosotros estamos en este momento analizando, estos términos aún siguen siendo utilizados en nuestra época, ¿ya? De la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hay este tipo de elecciones de reinas de las diferentes culturas, dicen, ¿no es cierto? Vamos a elegir a la Inti Ñusta. ¿Se han escuchado? ¿Asentimos? ¿Sí? ¿No? Ya, cuando nosotros elegimos... No, no han escuchado, ya. Cuando nosotros escuchamos este término que van a elegir a la Inti Ñusta, quiere decir que van a elegir a la chica, a la mujer soltera de entre el grupo de las señoritas que están participando. ¿Ya? Entonces estos términos todavía nosotros los seguimos usando. Luego tenemos dentro de los piñacunas, donde estaban los esclavos, tenemos a los advenediza, que eran los curacas. Los curacas eran todos aquellos que se dedicaban de alguna manera a la medicina. Y tenemos también los recompensa, que eran todos los guerreros. ¿Ya? Entonces, en ese orden estaban divididos en la pirámide social.
Luego de esto, es esto lo que acabamos en este momento de explicar, es la organización política que tenían los incas, ¿sí? Eso consideraránlo para el trabajito que vamos a hacer posterior. Ahora, los incas tenían muchos dioses, ¿ya? A la venida de los españoles se les obliga a los incas a cambiar su religión, ¿ya? De pasar de tener muchos dioses a tener uno solo, o que era considerado asignarles a la religión católica. En cuanto a las divinidades, yo he asignado aquí una lista de dioses que ellos tenían, ¿ya? Que son importantes y que nosotros también los vamos a manejar más adelante en una tarea. De esta lista de dioses tenemos nosotros al Viracocha. Viracocha era considerado el dios creador de todo el universo, es decir, de todo lo que los incas conocían, le atribuían esta creación al dios que se denominaba Viracocha. De ellos también tenían otro dios que se denominaba Inti. El dios Inti era el dios del sol. También dentro de sus deidades se encontraba Mamaquilla. Mamaquilla es la diosa de la luna o protectora de todas las mujeres. Es decir que todas las mujeres le rendían pleitesía a Mamaquilla porque era la diosa que les cuidaba. También entre sus deidades tenían a Mama Sara. Mama Sara, diosa del alimento o también la diosa del maíz, dado que Sara en quichua significa maíz. Ya, Sara en quichua, maíz. Tenemos también a Pachacamac. Pachacamac, creador de la costa, todo lo que ellos consideraban lo que limita con el mar, ¿ya? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre Pachacamac, que era dios de la costa, con Mamacocha, que era dios del mar. Y por último tenemos a Illapa, que era dios del trueno y del relámpago. Los incas, a todo lo que ellos desconocían, a todo lo que ellos no sabían, le asignaban como un dios, y como no sabían qué sucedía cuando en el cielo habían rayos, habían truenos, también le hicieron un dios, le denominaron Illapa, y era el dios del rayo y del relámpago. Y por último, el Yakumama, diosa del agua, dado que Yaku significa agua. ¿Ya? Entonces tenemos aquí algunas palabras que ya les he explicado en su traducción a quichua, que ellos eran sus dioses, ya a ellos les rendían pleitesía. Entonces tenemos algunas palabritas, les dije, como Sara, maíz, Yaku, agua, Inti, sol, y Viracocha, Dios creador de todo lo que ellos les rodeaba, de todo lo que los rodeaba. Entonces, jóvenes, hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, listen, por mí no. No, listen. Por mí dice no. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, está todo claro. Entonces, yo para afianzar este conocimiento voy a hacer una pregunta. Y voy a preguntarle a Miguel Cartuche. Ya, vamos a preguntar a Miguel Cartuche. ¿Quién era Viracocha? Encienda su micrófono, por favor. ¿Me puede devolver la pregunta? ¿Quién era Viracocha? Creador de... A ver, si no tenemos la respuesta, encendimos el micrófono y decimos no recuerdo y pasamos, ¿sí? Porque el tiempo es oro en esto de la virtualidad.
Entonces pasamos con Justin Maldonado. Voy a preguntarle, Sara es en quichua. ¿Qué quiere decir en español? Maíz, listen. Correcto, maíz. Ya, Sara, maíz en quichua. Muy bien. Y vamos aquí a preguntarle a Cristina León, vamos a preguntarle por yacu. ¿Qué significa yacu? Yacu en quichua, ahora en español. No me sé la respuesta. Ya, gracias. Pasamos con Jefferson Zarango. Sí, listen, la Yacu. nueva pregunta. Yacu, ajá. En español es agua. Muy bien, gracias Jefferson. Ya, así quiero que estén pilas, rapidísimo. No me sé la respuesta, pasamos al siguiente, pero así, conversando, hablando, porque si nos demoramos mucho el tiempo se nos va. Entonces, eso en cuanto, jóvenes, a los dioses de los incas, que son las divinidades que ellos tenían. Y de hecho tenían muchísimos más, sino que he creído conveniente poner estos nada más en la lista. Esta colonización que sufrieron los incas en el territorio americano trajo algunas consecuencias para España y por ende para Europa. Europa es el continente, España es un país de este continente. Y las consecuencias de ellos venir a América surgieron no solamente para España como país, sino también para todo el continente europeo. Hubieron cambios importantes en lo político, en lo social y en lo cultural. Los cambios en lo político. En lo político se firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas. Lo firmaron entre España y Portugal, esto para el reparto de las tierras descubiertas. ¿En qué consistió el Tratado de Tordesillas? En que un sacerdote, a ojo de buen cubero, cogió y repartió América, según él, mitad por la mitad, y le asignó un espacio, una parte a España y otra parte a Portugal. En eso consistió el Tratado de Tordesillas. También se promovieron nuevos descubrimientos. Cuando Colón en sus 3 viajes que hizo a América y llevó a la corona española lo que había encontrado aquí en América, muchos otros descubridores también querían que la corona les diera el espacio para ellos también venir a América a hacer sus propios descubrimientos. En lo social emigraron mucho los españoles y por ende de algunos otros países de Europa a América. Se crearon grupos de conquistadores que todo el tiempo le pedían a la corona española que les financiara sus descubrimientos. ¿Ya? También hubo mayor protagonismo económico para la burguesía, es decir, que los que eran millonarios en ese entonces se hicieron mucho más millonarios todavía. Ellos se hacían mucho más millonarios, mientras que los ricos, los pobres se hacían más pobres y se elevó el número de mendigos y vagabundos en España y en toda Europa. En lo que respecta a lo cultural, hubo enriquecimiento científico y cultural por todos los incas que ellos vinieron a conocer en América, así mismo como sus costumbres, su lengua, y también obviamente se dio el mestizaje artístico, ya que quiere decir que entre la mezcla de españoles e indígenas incas en el territorio americano, se dio este tipo de mestizaje y por ende la nueva cultura y etnia que existe mucho en nuestro país, que son los mestizos. Eso en cuanto a las consecuencias que trajo el descubrimiento de América para los españoles.
Jóvenes, vamos a observar un video que he preparado para ustedes. En este video vamos a encontrar algunos aspectos y pausas importantes para el segundo momento de nuestra clase. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que pongamos mucha atención y tratemos de ir tomando apunte de lo que ya ha pasado en las presentaciones anteriores y que de eso vamos a realizar nuestro trabajo en el siguiente momento de nuestra clase. Así que les invito a escuchar. Queridos estudiantes, vamos el día de hoy a abordar el tema acerca de la conquista española. Tenemos aquí proyectado una línea del tiempo que es un organizador donde que se establecen las fechas donde que ocurrieron sucesos importantes. Tenemos que en 1492 los españoles aún no habían llegado a América, pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así, los recién llegados se preguntaron, ¿qué podía hacer ante esta situación? Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Así que se emprendió una colosal campaña que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército, habían muchos soldados dirigidos por el rey y también habían varias empresas, unas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un hombre que en nombre de los reyes iba a explorar, a quitar y explorar los territorios del nuevo continente. Por lo general estas personas eran que en Europa no les iba muy bien, así que se iban a América en búsqueda de riquezas y aventuras, que escuchaban de las lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se adentró en el continente, donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, se encontraron con Moctezuma, quien los recibió como a dioses, con ofrendas, e incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrarlo y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hasta la tierra de los Tlaxcala. Eran enemigos de los aztecas. Los españoles se aliaron con los Tlaxcala y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos lograron eliminar y tomar el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista al territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes de que él llegara, gran parte de la población se había contagiado de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero, y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador, Atahualpa y Huáscar. Atahualpa terminó triunfando y se proclamó como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera de que un grupo de sospechosos merodeaban sus tierras, liderados por Francisco Pizarro, así que decidió reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca sin su emperador se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menores, lograron vencer a los grandes incas por grandes factores. Entre ellas, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego, fusiles, cañones, portaban grandes armaduras. Tenían también animales que no existían en América, como los caballos, que eran consideradas grandes máquinas de guerra. Finalmente, los conflictos internos que habían entre los pueblos nativos
se aprovechó también por los españoles para poder gobernarlos. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión, que mató un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a varios emperadores. Estas enfermedades no les golpeaba a los europeos de la misma forma, ya que ellos tenían desarrollados anticuerpos necesarios que los defendían de estas enfermedades. Es así como de la noche a la mañana los nativos americanos vieron cómo su mundo había sido alterado para siempre. Gracias, señores estudiantes, por... Gracias. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, eso en cuanto a las consecuencias de la colonización de América por parte de los señores españoles. Entonces trajo algunas consecuencias como las que vimos en la diapositiva anterior y también las que acabamos de ver en el video. La más importante y la más grave fue precisamente las enfermedades que trajeron consigo, que les perjudicó mucho a los nativos y no tanto a los españoles. Gabriel Rodríguez tiene una pregunta. Levantó la manito, Gabriel. Ya, tenemos algunas camaritas apagadas, yo les voy a ir sacando de la sala porque no podemos trabajar así. A ver, habíamos dicho que no vamos a apagar las cámaras. Sí, por favor. Gabriel Rodríguez, ¿tiene alguna pregunta? Levantó la manito. ¿Puede repetir? ¿Qué le repito? ¿Qué parte? Gabriel, ¿qué parte quiere que repita? Desde el comienzo. No puedo repetir desde el comienzo. Le comento, Gabriel, que está la clase siendo grabada y luego les voy a compartir para que ustedes la puedan revisar nuevamente todo. Por eso, para cada diapositiva que yo voy pasando, les voy preguntando, ¿entendieron? Háganme las preguntas para evitar esto de que al final quieren que repita todo lo que he hablado en 40 minutos. ¿Ya? No puedo repetir todos los 40 minutos. Preguntas puntuales, sí, con todo gusto. Ya, pero no puedo repetir toda una clase. ¿Ya? Pero para todo, esta clase está siendo grabada y luego la voy a subir al canal de YouTube y luego les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan observarla y salir de alguna duda. Ya, jóvenes, en esta primera parte de nuestra clase hemos hablado acerca de lo político, lo religioso de los incas. Hemos hablado también de las consecuencias de la colonización europea. ¿Ya? Entonces, ahora ya nos quedan 2 minutos de nuestra clase. Ya se nos va a cerrar esta sesión presente de Zoom. Inmediatamente volvemos a ingresar para hacer la segunda parte. ¿En qué va a consistir la segunda parte? El trabajo en salas. ¿Ya? Entonces, ingresando, yo les voy a indicar en qué consiste, cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, se nos termina el tiempo. Les ruego, por favor, ingresar inmediatamente. Yo vuelvo a abrir la sala, nos ingresamos con las cámaras encendidas y empezamos a trabajar. Es el segundo momento de nuestra clase del día de hoy.